Doctor Tamayo, quiero iniciar esta conversación con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hay una controversia, ha habido un debate en torno a la llegada de los rescatistas internacionales y se ha conocido una carta firmada por el saliente director de la UNGRD, Javier Pava, del gobierno de Gustavo Petro, una comunicación que él envió el pasado martes, un día después del terremoto, al canciller Omar Bula, canciller nombrado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, donde le dice que no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor David Tamayo? Yesid, mira, yo me posesiono el martes en las horas de la noche, más o menos a las 10 de la noche me posesioné. Al otro día que llegué pues a asumir en firme mi nuevo cargo, encontré que el saliente director había expedido una comunicación planteando que teníamos capacidad de respuesta en ese momento y que no necesitábamos el apoyo de grupos de rescatistas del exterior. Sin embargo, cuando yo analicé bien la situación que teníamos en ese momento y a partir del momento en que yo asumí el cargo y la manera como estaban evolucionando las cifras, consideré que era necesario revertir o retroceder esa decisión, y por eso expedí, mi primer acto administrativo fue expedir una circular aclarando que si bien todavía conservábamos la capacidad de respuesta en ese momento, estábamos dispuestos a recibir apoyo de grupos de búsqueda y rescate, porque de acuerdo a la evolución que tenía en ese momento las cifras que nos estaban arrojando los PMU nacionales, iba a ser necesario tener varios periodos operacionales en la operación de respuesta y iba a ser necesario hacer relevos en los recursos que estaban atendiendo la respuesta. Y para esos relevos eran necesarios también los apoyos internacionales, especialmente los grupos de búsqueda y rescate. Entonces, lo que me tocó a mí cuando llegué a la Unidad Nacional fue revertir esa decisión que se había tomado desde la administración anterior de no aceptar la ayuda internacional en ese sentido, para poder recibir el apoyo de grupos de búsqueda y rescate internacionales que relevaran los nuestros a medida que los periodos operacionales se iban presentando en la respuesta a la emergencia. Claro, doctor Tamayo, es decir, usted llega a la entidad y se encuentra con una decisión de Javier Pava, que era el director encargado de la entidad nombrado por el gobierno Petro, que mediante una comunicación le dijo al canciller que no era necesario traer rescatistas internacionales. ¿Usted cómo interpreta eso? ¿Por qué Javier Pava le sugirió eso al canciller de la República en medio de semejante tragedia como la que está viviendo el país por cuenta del terremoto? Bueno, es decir, yo pues no soy como el indicado para explicar por qué él tomó esa decisión. Yo creo que eso es una pregunta que debería responder él. Lo que yo le puedo decir es que en su lugar, si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera tomado esa decisión. De hecho, la revertí. Porque si bien uno puede tener la capacidad de respuesta ante la magnitud del evento y la manera como van evolucionando las cifras, los que ya hemos estado en este tipo de atenciones, los que nos ha tocado ya esta experiencia, sabemos que estas cifras evolucionan rápidamente en los primeros periodos operacionales de la respuesta, y que así uno tenga la capacidad de respuesta, uno debe estar preparado para varios periodos operacionales en los que va a requerir relevar sus recursos, y ese relevo de recursos implica que va a demandar recursos que en este momento no tiene, pero que los tiene que tener disponibles en la zona de espera, en las zonas donde está operando el comando de incidente. Entonces, yo no hubiera tomado esa decisión. Yo hubiera tomado la decisión desde el principio de aceptar la ayuda internacional en los operativos de búsqueda y rescate. Pero ¿por qué él tomó esa decisión? No, yo no te sabría explicar eso. Sí, doctor Tamayo, a hoy, que es viernes 14 de agosto, Colombia y el gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿qué tipo de ayuda internacional de rescatistas internacionales ha solicitado o ha permitido para que ingresen al país? ¿De dónde proviene esa ayuda internacional? Sí, nosotros hicimos solicitudes formales para recibir apoyo de grupos de búsqueda y rescate a los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.
En este momento nosotros tenemos gente de Israel y de Estados Unidos ya en territorio. Creo que los grupos de Ecuador están próximos a llegar o están llegando en este momento por el sur del país, a la ciudad de Cali. Y hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial del gobierno de El Salvador sobre el apoyo con grupos de búsqueda y rescate de El Salvador. Esos son los grupos que nosotros solicitamos. El criterio para nosotros hacer esas solicitudes y aceptar esos equipos, esos grupos de rescate, esos recursos, es que sean grupos certificados internacionalmente, que pertenezcan al sistema INSARAC, que es el que los certifica, y que sean reconocidos por su propio país. Es la condición, porque además a nivel internacional estamos cumpliendo con una normativa en estas tareas de respuesta a emergencias y en esta actividad tan importante que es la búsqueda y rescate, que exige que esos grupos tengan una preparación exigente, que tengan unos recursos que los hagan totalmente autónomos en el territorio donde van a trabajar, porque el sentido de la ayuda no solo es que nos ayuden a hacer la búsqueda y rescate, sino que no demanden recursos adicionales, sino que ellos sean totalmente autónomos en cuanto a su alimentación, en cuanto a su hospedaje, en cuanto a las herramientas que ellos utilizan, porque esos recursos vienen con todo el paquete incluido. Y eso es parte de la certificación internacional. Un grupo de estos no tiene que llegar a ningún país a decir, yo le envío 10 rescatistas, pero entonces usted me los hospeda en algún hotel, o usted entonces me presta las herramientas para que ellos trabajen. No, ellos vienen con todo ya organizado, garantizado, y son autónomos la mayoría de las veces hasta por 7 días. Sí, en el caso de México, la ayuda que ha ofrecido México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado sobre eso. En el caso de México, ¿cuál ha sido la respuesta de parte de Colombia? Mira, es que yo, analizando muy bien las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, lo que yo interpreto, ella ahí no está hablando de los topos mexicanos, ella ahí está hablando de un equipo de búsqueda y rescate que tiene el Ejército de México, que seguramente está certificado internacionalmente, y que nosotros no hemos hecho la solicitud a México por precisamente la situación que generaron los topos acá. Y los topos son unos grupos de búsqueda y rescate que llegan por sus propios medios, por su propia cuenta, que llegan sin que hayan sido solicitados, que llegan y no se articulan al sistema, sino que empiezan a trabajar por su cuenta y riesgo, y que la mayoría de las veces, por llegar de esa manera, lo generan situaciones difíciles de coordinación y de planificación de trabajo del apoyo a la respuesta institucional, porque son una rueda suelta dentro del sistema de administración de la emergencia. Entonces eso puede generar unas situaciones difíciles y unos posibles conflictos con la administración oficial de la emergencia, porque son grupos que operan bajo su propio riesgo y por su propia cuenta. Entonces nosotros como administración de la emergencia, como coordinadores de esa administración, no nos podemos arriesgar a permitir que un grupo de esos o a estar de acuerdo con que un grupo de esos participe en las labores de rescate, porque son más los problemas que nos generan que realmente el apoyo que nos puedan dar en determinado momento. Sí. Mire que en la declaración de la presidenta, ella en ningún momento se refiere a los topos. Ella se refiere a un equipo que ellos tienen y que no han sido solicitados, porque en efecto hasta el momento Colombia no ha solicitado ese apoyo. Le ha solicitado a México el apoyo de ayuda humanitaria y nos ha llegado el apoyo de México de ayuda humanitaria. Sí, doctor Tamayo, ¿cómo recibe usted la entidad? ¿Cómo recibe usted la UNGRD? Hablemos en términos de recursos económicos justamente en este momento para atender la emergencia por el terremoto. ¿Qué cifras tiene usted sobre cómo está la entidad hoy? Pues al análisis que hicimos ayer, estamos bastante inquietos, porque nosotros encontramos realmente que en este momento la unidad solo cuenta con 30.000 millones de pesos para la atención de esta emergencia. Estamos gestionando recursos adicionales de donaciones internacionales, porque los subsidios de arrendamiento, por ejemplo, nos van a costar alrededor de 40.000 millones de pesos, subsidios de arrendamiento por 3 meses para las personas que van a requerir este subsidio porque perdieron su vivienda. Entonces ahí pueden ustedes medir la situación económica que tenemos en este momento en la unidad de gestión del riesgo, en donde es muy crítica, doctor Tamayo. Es decir, en este momento usted solo cuenta con 30.000 millones para atender la emergencia y dice usted que solo los subsidios de arriendo valen 40.000 millones. ¿Por qué encontró esta situación tan crítica en la UNGRD? Pues lo primero es que hay
una gran cantidad de contratos que están represados en la fiduprevisora. Esos contratos tienen un monto aproximado de 220.000 millones de pesos, que unidos a estos 30.000 millones que yo le estoy comentando dan la cifra. Aparece como disponible para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en lo que queda del 2026. Pero realmente cuando yo voy a mirar de esos 250.000 millones que me aparecen a mí como recurso propio, voy a ver cuánto puedo utilizar. No puedo utilizar sino 30.000 millones porque ya lo otro está comprometido. ¿Comprometido en qué? ¿En pago de deudas? ¿En obligaciones? Algunos son pago de deudas, pero la gran mayoría son prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios. Es decir, usted está recibiendo la UNGRD sin plata y endeudada, como se pudiese decir de esa manera, forma simple. Sin plata, endeudada y sin personal. ¿Cómo así sin personal? Porque mucha de la planta de cargos de personal terminó contratos, o no de cargos, sino de contratistas, terminaron sus contratos. Y no ha sido posible renovarnos el contrato porque todos los contratos están represados en la fiduprevisora. Entonces, yo estoy trabajando con una base mínima de personal en este momento. Tengo gente que está trabajando 24/7 porque si se va a descansar, no hay quien lo releve. No, entonces, muy crítica la situación. Una situación crítica dentro de la Unidad Nacional. Claro, en medio del peor terremoto de la historia reciente del país, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres, la entidad a cargo de atender la emergencia, la recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella, como usted nos dice aquí, director, sin plata, endeudada y sin personal. Grave esa situación que usted nos está revelando hoy aquí en Semana. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su plan de choque para enfrentar esta situación? Bueno, el plan de choque es, afortunadamente hemos recibido apoyo internacional económicamente hablando, y pues incorporar esos recursos a la fase de atención y de respuesta a la emergencia. Estamos en este momento recibiendo el dinero y habilitando las cuentas para poder tener el recurso disponible. Eso en cuanto a la financiación, ¿cierto?, de la atención de la emergencia. Estamos haciendo las gestiones con la fiduprevisora para que algunos de esos contratos que no son estrictamente necesarios o urgentes sean cancelados, porque hay una cosa más urgente y más importante, más prioritaria en este momento para atender, que es la emergencia. Mirar de esos contratos que se puede frenar o que se puede aplazar para que esos recursos se incorporen a la atención de la emergencia. Y mirar con el personal que tenemos si algunos de esos contratos que se les tenga que dar viabilidad, porque es personal, por ejemplo, del CITEL, de la sala de crisis, de la Dirección de Manejo de Desastres, que en este momento tendría que estar trabajando y que está en este momento sin contrato, ¿qué personal de eso se le puede dar viabilidad para fortalecer institucionalmente la respuesta dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? No es un tema fácil, porque hay unos problemas estructurales complejos que fueron heredados desde que la ley se creó, la 1523, en el 2012. Pero hay que mirar la manera de resolver esto de la mejor forma posible para poderle garantizar a esta población colombiana que fue víctima y está afectada por este evento sísmico tan complejo y tan duro, y que está en una situación tan difícil, pues poderlos apoyar y poder hacer presencia institucional y devolverles la esperanza de que van a recuperar su vida normal en lo más pronto posible. Sí, doctor Tamayo, algunas personas nos escriben a esta hora, a 7:56 de la mañana, y nos dicen que en la UNGRD, al parecer, también no habría personal profesional para atender este tipo de emergencias, que la entidad durante el gobierno Petro tuvo varios profesionales, pero que no necesariamente tenían que ver con este tipo de atención de emergencias. Del personal que usted ha evidenciado que recibió de la UNGRD, ¿qué ha encontrado? Mire, el personal que yo tengo en este momento en la UNGRD es el personal, en su mayoría, es un personal que tiene vinculación por provisionalidad, y algunos muy pocos son de carrera administrativa, son de planta.
La mayoría de estas personas llevan muchísimo tiempo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la gran mayoría de estas personas tienen una competencia técnica importante y tienen una experiencia importante en la atención de emergencias porque han estado presentes en emergencias en el país, inclusive desde armero, desde el eje cafetero, y tienen, digamos, una capacidad, ¿cierto? Pero yo tengo, no hemos podido determinar exactamente las cifras, pero yo tengo entre 1.500 y 2.000 contratistas según la información que hemos logrado revelar, o esa fue la planta de contratistas que terminaron en la administración anterior, y muchos de esos contratistas no tienen el rigor técnico o el perfil técnico para estar en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 2.000 contratistas. Sí, alrededor 2.000 contratistas, de los cuales muchos de ellos no tienen relación propiamente con la misión de la UNGRD. Mire, lo que pasa es que la UNGRD tiene dos grandes brazos. Un brazo que es la parte misional, que es la parte técnica, y el otro brazo que es la parte administrativa. Digamos que en la parte administrativa esa situación no es tan evidente, pero en el brazo de la parte misional, donde está el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de emergencias y desastres, sí vamos a tener que mirar con lupa los contratistas que se tenían ahí, en el sentido de mirar si realmente esos contratistas tienen un perfil que les permite apoyar la parte misional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la gestión del riesgo precisamente hablando. Entonces, y de la parte administrativa también hay que hacer ese filtro porque hay personas que no cumplen el perfil para esa labor en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hay que hacer una depuración de esos contratistas. A mí personalmente me parece que 2.000 contratistas es demasiada gente. No entiendo por qué tanta gente ahí. Además me estoy enterando que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene sedes en otras ciudades. Yo no tengo claro qué hacen las sedes de las otras ciudades. No tenía conocimiento. Llevo mucho tiempo trabajando en la gestión del riesgo y no tenía conocimiento de que la Unidad Nacional tuviera sedes en otras ciudades del país. No sé qué personal tienen, no sé qué estructura tienen y no sé qué sentido tienen que estén en otras regiones del país. No porque no deban estar, sino porque no sé exactamente cuál es la misionalidad que ellos tienen ahí. Entonces es una estructura gigantesca en este momento que realmente en lo personal desconozco cuáles son las particularidades o los perfiles que se tuvieron en cuenta para vincular esa gran cantidad de personas y realmente cuál era su función dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sí, director, ¿a hoy a cuánto asciende la deuda de la UNGRD? Ese tema de deuda, ¿qué valor total representa en la entidad? Mira, yo en este momento apenas estoy levantando la alfombra, como decían las abuelas en la casa. Apenas estoy levantando la alfombra para empezar a organizar la casa. Es una deuda muy grande, que en este momento hace inviable a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo financieramente hablando. Es decir, nosotros debemos mucho más plata, nosotros debemos mucho más dinero de lo que nos asignan dentro del presupuesto nacional para funcionar. Entonces, en este momento es una situación que tiene a la entidad en un alto riesgo financiero. Inclusive, en estos días, ayer precisamente, nos vimos en apuros para llevar una ayuda humanitaria al departamento del Valle del Cauca, porque algunos proveedores ya no quieren apoyar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por las deudas que tiene y porque lamentablemente tenemos fama de mala paga. Grave eso, director. El problema reputacional la entidad... Claro, muy grave porque, como lo evidenciamos durante el gobierno Petro, la UNGRD se convirtió en un fortín de corrupción. Ahí están las evidencias, están las pruebas, están los testimonios, están las decisiones de la justicia. Y hoy nos dice usted que es el nuevo director de la UNGRD, la entidad es inviable financieramente, proveedores no quieren trabajar con la entidad, recibió usted la entidad endeudada, sin el personal para atender esta emergencia, con pocos recursos. Realmente es muy preocupante, director. Sí, es muy preocupante. Sabíamos que íbamos a encontrar una situación muy difícil cuando asumimos este cargo y vamos a poner todo nuestro empeño y hasta la última gota de sudor para que esta situación se pueda resolver. Por ahora estamos haciendo todas las gestiones posibles para resolver lo más urgente, que es la atención de esta emergencia e ir poniendo la casa en orden. No ha sido fácil porque
pues ustedes entenderán que en este momento lo que concentra la atención nuestra y toda la energía está en atender esta emergencia y poderle garantizar a los colombianos que fueron víctimas del terremoto, de que van a recuperar su vida lo antes posible, van a recuperar su tranquilidad, y de que están apoyados por una institución que está en una situación muy frágil, en una situación muy vulnerable. Paradójicamente hablando, somos la entidad que gestiona el riesgo en el país, pero en este momento somos la entidad quizás más vulnerable que tiene el Estado colombiano con respecto a su viabilidad, pero estamos haciendo todo el esfuerzo posible para sacarla adelante y para poder apoyar a los colombianos. Sí, director, más o menos tan difícil. Claro, el estimado de la deuda más o menos, director, según las cifras que ha podido conocer preliminarmente, ¿a cuánto ascendería? Mira, yo no me atrevo a darte una cifra exacta en este momento porque tú comprenderás que yo llegué hace 4 días y estos 4 días he estado dedicado a atender la emergencia. He tenido reuniones con el personal que está allá, el secretario general que está en este momento. Tuve ayer una reunión con él toda la mañana, me pudo dar algunas cifras, pero no son cifras exactamente consolidadas, falta verificar otras situaciones. La cifra que yo tengo en este momento no es la exacta y puede ser mayor, entonces yo prefiero no decir una cifra en este momento exacta, claro, porque entonces no podría ser lo suficientemente preciso, pero la cifra que tengo y la opinión del actual secretario general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es un funcionario que viene de la administración anterior, es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es inviable financieramente en este momento por la deuda que tiene respecto a los ingresos que recibe. Sí, director, han pasado varios días luego del terremoto del 10 de agosto, del pasado lunes 10 de agosto. ¿Hay esperanzas aún de encontrar personas con vida por parte de los rescatistas nacionales y extranjeros? ¿Confían en que aún es posible hallar vida debajo de los escombros? ¿En qué se va a centrar la atención en estos momentos? Es decir, lo último que se pierde es la esperanza. O sea, en Venezuela hubo rescates de personas que aguantaron 12 días bajo los escombros. O sea, son casos milagrosos, como los llamo yo. Y estamos en la patria milagro. Entonces, no nos podemos extrañar de que después de un tiempo en donde nadie espera que haya vida bajo los escombros, encontremos gente todavía viva y la tengamos tengamos la posibilidad de rescatarlo. Ojalá fueran la mayoría, ojalá estemos llenos de milagros en esta patria milagro, ¿cierto? Pero también tenemos que ser realistas en el sentido de que cada día que pasa, las probabilidades de encontrar personas vivas bajo los escombros disminuyen drásticamente. Nuestra labor de rescate y de búsqueda de personas desaparecidas no cesará hasta que humanamente sea posible, y que ojalá podamos encontrar todas estas personas, todas estas 370 y pico de personas que están reportadas como desaparecidas, que también es importante explicar algo. Estas personas que están encontradas, esta cifra de personas desaparecidas que circula muchas veces no es una cifra oficial, porque quien certifica que una persona está desaparecida es la Fiscalía General de la Nación. Muchas veces estas personas que son reportadas desaparecidas en este tipo de eventos es porque los familiares no las encuentran, no saben dónde están ubicadas, pero estas personas podrían estar autoalbergadas en otra parte, podrían haberse ido hacia otras ciudades, o pueden estar en un centro de salud y no se han podido identificar por alguna razón. Y a medida que se va desarrollando la atención de la emergencia, se van encontrando esas personas, o se van a un albergue y no se registran los datos correctamente. Eso ha sucedido en muchas emergencias. Entonces, la cifra de desaparecidos, yo confío en que puede llegar a ser un poco menor, no mucho, pero va a ser menor. Pero también confío que a medida que Medicina Legal vaya reconociendo los cuerpos y los vaya entregando a sus familiares, también eso nos permita ir reduciendo la cifra de personas desaparecidas. Porque en este momento la Medicina Legal tiene una cantidad de personas fallecidas en sus instalaciones, pero no todas han sido identificadas. Hay un número importante de esas personas que faltan por identificar, que seguramente corresponden con varios de los desaparecidos, de la cifra de desaparecidos que hay. Entonces, ¿qué aspiramos nosotros? A terminar esta labor de búsqueda y rescate cuando ese número de desaparecidos nos llegue a 0.
Sí, doctor Tamayo, usted es ingeniero geólogo, es experto en la materia y mucha gente en Colombia hoy se pregunta qué fue lo que pasó el lunes, qué fue lo que ocurrió, cómo explicar el sismo. Algunas personas incluso manifiestan que fue el sismo más largo que han experimentado durante su vida, que tuvo una duración incluso de hasta 2 minutos. ¿Qué fue lo que ocurrió si pudiésemos tener una explicación técnica? Bueno, yo sí, técnicamente la explicación es la siguiente. En el occidente colombiano, que corresponde a, digamos, toda la línea costera del Pacífico colombiano, en esa zona confluyen dos placas tectónicas que son como dos grandes cáscaras que tiene la Tierra. Una se desplaza de occidente a oriente y otra se desplaza de oriente a occidente y se encuentran ahí donde se forma el litoral pacífico de Colombia. La placa que viene de occidente a oriente, que es la que está debajo del océano, se inclina y se mete por debajo de la placa continental que viene migrando de oriente a occidente. El encuentro de esas placas produce puntos donde esas placas se atrancan, se atascan y se acumulan tensiones que en determinado momento se disparan, por decirlo de alguna manera. El sismo que nos ocurrió el lunes fue un salto de la placa continental sobre la placa costera, que es la placa Nazca. Esa cantidad de energía se liberó súbitamente y eso hizo que tuviéramos un sismo que, a pesar de ser muy profundo, porque su epicentro su hipocentro fue ubicado a más de 104 kilómetros de profundidad, tuvo una energía suficiente para producir un sismo de una magnitud considerable de 7.4, que no solo se sintió en Colombia, que se sintió en el Ecuador, se sintió en el norte de Chile, se sintió en Panamá y llegó creo que hasta Guatemala reportaron haber sentido el sismo. Es un evento tectónico natural, es un evento tectónico que puede suceder en cualquier momento en Colombia por la evolución natural de la Tierra. También aprovecho para aclarar, porque en redes sociales desafortunadamente circulan muchas versiones infundadas. Hay personas diciendo que ese fue un sismo producido por las perforaciones que estamos haciendo los seres humanos sobre la corteza terrestre. Inclusive muchos atribuyen a estos sismos al clima, y nada de eso es cierto. No hay actividad humana en este momento que pueda producir un sismo de esa magnitud, porque los seres humanos hemos logrado perforar la corteza terrestre hasta unos 12 kilómetros de profundidad. Esa ha sido la perforación más grande que se ha hecho en el mundo, 12 kilómetros de profundidad. Y este sismo se produjo a 104 kilómetros de profundidad. Entonces, la actividad humana que se hace superficialmente sobre la corteza no tiene la posibilidad, la capacidad y técnicamente la energía para producir un sismo de esta magnitud. Entonces es importante, y aquí estamos trabajando la parte de conocimiento del riesgo, hacer como el trabajo pedagógico también de decirle a la gente: esto es un fenómeno natural, es un fenómeno que se puede presentar en cualquier momento, es un fenómeno al que este país está expuesto, es una amenaza natural que no se puede mitigar, no hay cómo mitigarla. Se puede reducir la vulnerabilidad, sí, haciendo unas construcciones sismorresistentes, preparándonos para cuando nos suceda, porque con toda seguridad hay que decirle al pueblo colombiano: este no va a ser ni el primero, no ha sido el primero y tampoco va a ser el último. Puede haber muchos más, menores o más intensos. Los colombianos tenemos que estar preparados para este tipo de eventos naturales, como también tenemos que estar preparados para los volcanes, para las erupciones volcánicas. En este momento tenemos el Puracé en plena actividad, y tenemos que estar preparados para todos estos fenómenos naturales que son propios de un país tropical, rico en biodiversidad, donde la naturaleza es generosa en la vida, en las condiciones de vida y en generar la vida y en acuñar la vida, pero que también es más dinámica, que también tiene condiciones particulares que la hacen susceptible a eventos naturales que son parte de la evolución de la Tierra, que son inevitables, que no se pueden evitar, que tampoco se pueden predecir, porque eso también es muy importante aclararlo, porque en redes sociales llegaron inclusive a decir después del sismo que iba a haber una réplica de igual magnitud a las 9 de la mañana. Eso es imposible de predecir. Nosotros no tenemos, en ningún país del mundo tiene esa tecnología, ni siquiera Japón, que es el país, digamos, el referente en cuanto al riesgo sísmico en el mundo. En cualquier momento puede suceder. Sí, director, este sismo está considerado, según los registros históricos en Colombia, como el sismo de mayor magnitud
de la historia, de la última década, en comparación con los demás sismos, por ejemplo, con el terremoto del año 99 en el eje cafetero? ¿Qué comparación pudiésemos hacer? Lo que pasa es que, yo sí hay que hacer una claridad al respecto, ¿cierto? La capacidad, el impacto que genera un terremoto no solo depende de la energía que libera, sino de la profundidad a la que se produce. Entonces, por ejemplo, el terremoto del eje cafetero tuvo una magnitud de 6.4, pero se produjo a menos de 20 kilómetros de profundidad. Entonces fue un sismo de menor magnitud, mucho menor magnitud que este, pero mucho más somero, mucho más superficial. Y al ser más superficial, el impacto fue supremamente grande sobre algunas ciudades del eje cafetero, pero con menos área de expansión. Este sismo, que es de 7.4, fue mayor en intensidad y siendo más profundo, produjo una gran devastación en una zona mucho más amplia. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que ahí, digamos, es muy difícil hacer comparaciones absolutas entre un sismo y otro, porque no solo depende de la magnitud el impacto que tenga el sismo, sino de muchas otras variables que intervienen en eso. Pero sí, digamos, si uno mira solo la cifra de magnitud, estamos hablando de uno de los sismos de mayor, de mayor nivel en el país en los últimos 15 años, 20 años diría yo. Sí, y la duración. En lo que tengo memoria. Claro, director, y la duración, lo que decían las personas, que duró mucho, algunas personas hablan de hasta 2 minutos. ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué ese tema de la duración tan prolongada en esta ocasión? Mira, porque la liberación de energía fue tan fuerte, fue tan grande, ¿cierto?, que la onda expansiva, las diferentes, tú sabes que un evento sísmico es la propagación de una onda expansiva desde el interior de la Tierra hacia la superficie, y las ondas se propagan por frentes, ¿cierto? El sismo duró mucho porque la liberación de la energía fue tan grande que tuvimos varias ondas que fueron llegando a medida que se fueron produciendo, y eso hace que el sismo tenga una mayor duración. Yo estaba en mi casa en ese momento, cuando empezó el sismo, y una de las cosas que noté, por ejemplo, no solo es que fue de muy larga duración, sino que las ondas fueron llegando y generando pulsaciones cada 15, cada 30 segundos. O sea, a mí se me hizo eterno el tiempo realmente, y realmente creí que la casa se me iba a caer. ¿Usted dónde estaba, yo director? veía que yo estaba en mi casa, yo vivo en una zona rural, yo vivo en medio del bosque, en el sur del Valle de Aburrá, en Medellín, donde afortunadamente el sismo no generó mucha destrucción, pero se sintió muy fuerte. Y yo veía que llegaba un pulso, llegó el primer pulso, el primer sacudón fue supremamente fuerte, y yo vi que la casa resistió, pero cuando llegó el segundo, llegó el tercero, llegó el cuarto, yo dije, bueno, si esto sigue así, va a colapsar la casa, ¿cierto? Yo me imagino en las zonas urbanas donde las edificaciones están más cerca unas de otras, en zonas donde que están mucho más cerca del epicentro, el remesón debe haber sido mucho más intenso, mucho más duro, y obviamente eso se le hace a uno eterno. El sismo realmente fue muy largo y fue un sismo con unas particularidades muy interesantes, todas debidas primero a la zona donde se produjo, que es una zona de interacción entre dos placas que genera grandes cantidades de energía acumulada, y segundo a que la liberación súbita de esa energía fue tan grande que produjo un evento de larga duración. Llegó una onda, llegó otra onda, llegó otra onda, hasta que las ondas que se van atenuando en su energía porque ya se ha liberado la mayor parte de la energía, se dejan de sentir. También hay una particularidad importante en este sismo, Yesid, y es que muchas veces la mayoría de los sismos de gran magnitud vienen acompañados por réplicas que no, posiblemente no tengan la misma magnitud, pero están cercanas. Este sismo no fue el caso. Se produjo esa liberación, ¿cierto?, e inmediatamente no siguieron unas réplicas. Digamos que las que se han sentido en estos días han sido sismos menores que no están relacionados con el mismo epicentro, que no se pueden catalogar todavía como réplicas del sismo principal, por lo menos así lo han considerado hasta este momento los expertos. Pero la liberación de energía fue tan súbita y tan concentrada que este sismo prácticamente no generó réplicas, gracias a Dios, porque si las hubiera generado, todas estas estructuras que quedaron en tan mal estado se hubieran acabado de venir al piso, y posiblemente eso nos hubiera elevado la cifra de muertos.
Sí, director, ¿usted qué le recomienda a los constructores en Colombia? Algunas personas han destacado las edificaciones, por ejemplo, en ciudades como Armenia. Uno ve algunas imágenes de lo ocurrido en Armenia, en algunos barrios donde los edificios, por fortuna, gracias a Dios, no sufrieron afectaciones. Y en caso contrario, se muestran imágenes en otras regiones, en otras ciudades, en el caso de Pereira y demás, donde evidentemente hubo mayores afectaciones. ¿Cuál es la recomendación para los ingenieros de obra, para los constructores, a raíz de este sismo del lunes 10 de agosto? Es decir, mira, la gestión del riesgo sísmico es de todos, ¿cierto? Como la gestión del riesgo general es de todos. Hay unas personas que tienen una mayor responsabilidad y un mayor compromiso, pero realmente esto es de todos. Hoy, evidentemente, hay que exigirle a los constructores, a las empresas constructoras que cumplan con las normas de sismoresistencia de la NSR 10, que es la que rige en este momento en Colombia, y que sean, como la mayoría lo son, supremamente éticos en el cumplimiento de esa norma. Que no se ocupen de cumplir con esa norma por el miedo de que vienen la administración o viene el sistema o la institucionalidad a revisarlos y de pronto va a encontrar que no la cumplen y entonces les van a parar la construcción. No, que así los vigilen o no los vigilen, éticamente cumplan con las normas de sismoresistencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un llamado también a las administraciones municipales o a los entes que otorgan las licencias urbanísticas. Esas licencias tienen que ser otorgadas cumpliendo rigurosamente con unos criterios técnicos que están contemplados en la norma de NSR 10 y hay que hacerle seguimiento, porque la mayoría de las veces las administraciones municipales o las curadurías entregan esas licencias urbanísticas y ya se desentienden de ellas, no les hacen seguimiento, no les hacen supervisión, no van a la obra y verifican que se estén cumpliendo con los diseños, que se estén cumpliendo con las especificaciones y dejan al constructor totalmente a su libre albedrío, y eso genera que muchas veces algunos constructores que no tienen una fortaleza ética en ese sentido empiezan a hacer cambios en los diseños, empiezan a hacer modificaciones en las especificaciones técnicas de los materiales que terminan debilitando la sismoresistencia de las edificaciones. Y el otro componente muy importante es que en nuestro país gran parte de las edificaciones se hacen por autoconstrucción. O sea, son personas que trabajan en una obra de construcción toda su vida, algunos son maestros de obra y han aprendido técnicas constructivas en prácticas, saben cómo levantar un muro, saben cómo hacer una columna, saben cómo hacer una viga, pero no saben detalles técnicos de cómo esa viga y esa columna se deben acoplar, de cómo una columna del primer piso se debe acoplar con la del segundo piso para que se constituya una sismoresistencia en esa estructura. Saben que hay que aporticar la mampostería, pero no saben de qué manera hacer ese aporticamiento de la manera correcta. Es decir, carecen, digamos, del conocimiento netamente técnico para que esa construcción que hacen sea una construcción sismorresistente. Y muchas veces los criterios que usan para construir son eminentemente económicos porque son personas que no tienen los recursos suficientes para contratar un profesional que les diseñe y que les dirija la obra, y lo hacen ellos. En mi concepto, y es una propuesta que le voy a hacer al nuevo director del SENA, es que en las medias técnicas de los colegios, el SENA tiene unas medias técnicas en secundaria en 10 y 11, en tecnología, en idiomas, en administración, etcétera, etcétera. A mí me parece que los pelados desde el bachillerato, desde la secundaria, en los grados de la media técnica, deberían salir con conocimientos en construcción sismorresistente. Yo convocaría al SENA y convocaría a los constructores y al sistema educativo colombiano que pensemos en cómo le damos una formación de media técnica a los pelados que están terminando su ciclo de formación básica para que aprendan elementos o herramientas o criterios básicos de sismoresistencia, porque algunos de estos pelados posiblemente son hijos de un maestro de obra que autoconstruye, o están en una familia que piensa construir su vivienda autoconstruida y que por lo menos tengan unos criterios técnicos de decir, no, mire, si es el papá que está autoconstruyendo, papá, vea, esta columna tiene que quedar así con respecto a la del primer piso, porque si no, no hacemos nada. La casita no va a ser sismorresistente. Hay que, lo otro es que en el sistema educativo hay que incluir la preparación ante los sismos, la gestión del riesgo para reducir la vulnerabilidad ante los sismos desde el nivel 0.
y en eso tenemos que aprender mucho de Japón. Los niños de primaria, del preescolar, desde el preescolar están haciendo permanentemente simulacros para que ellos aprendan desde muy pequeñitos debajo de cuál pupitre se tienen que meter, cómo se tienen que acomodar, en cuánto se pueden acomodar debajo de un puesto de esos para poder protegerse frente a un evento sísmico. Y crecen en todo el sistema educativo teniendo 2, 3, 4 simulacros al año de evacuación ante sismos, de evacuación ante incendios. Aquí a duras penas tenemos un simulacro al año, que es en octubre, y eso que mucha gente no lo hace porque no lo considera importante. Entonces, aquí hay que trabajar mucho en la preparación a la comunidad para la gestión del riesgo, no solo en sismos, en muchos otros de los fenómenos amenazantes que tenemos en el país. Pero como estamos en esta situación frente a un sismo, aquí la gestión del riesgo, la gestión de la vulnerabilidad frente al riesgo sísmico en la formación comunitaria va a tener que fortalecerse mucho. Sí, director, sé que tiene un viaje ya previsto a las zonas afectadas. Quiero hacerle 2 preguntas finales. La primera, ya me director, están llamando para abordar. Ya, rápidamente, director, el balance más reciente de personas fallecidas, de personas heridas, a esta hora, viernes 14 de agosto, 8:25 de la mañana, ¿cuál es, director? Sí, mira, en este momento estamos en PMU nacional. La cifra que yo te diga en este momento puede ser diferente. Más o menos el PMU nacional va hasta las 10, 10 y media de la mañana, donde salen las cifras más actualizadas. Y las vamos a estar difundiendo a través del Presidencia de la República o a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de acuerdo a las indicaciones del presidente. En este momento todavía debemos estar manejando las cifras que se difundieron ayer, porque apenas estamos recogiendo en el PMU nacional hoy los reportes de los municipios y los departamentos en las horas de lo que se trabajó desde ayer, tipo 9 de la noche que terminamos el PMU, hasta lo que pasó ahora a las 8:30 de la mañana. Entendido, director. Y para finalizar, ¿hacia dónde se iría esta hora? ¿Viaja con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella? ¿Cuál es la agenda de hoy, director? La agenda de hoy, vamos para el municipio, para la capital del departamento del Chocó, para Quibdó. En Quibdó vamos a estar prácticamente toda la mañana y vamos a hacer un sobrevuelo por algunos de los municipios del departamento del Chocó más afectados. Luego nos dirigimos hacia el departamento del Valle. Vamos a visitar ahí la ciudad de Cali, el municipio El Toro y El Cairo. Y luego nos dirigimos hacia el departamento de Risaralda, específicamente a la ciudad de Pereira. Allá vamos a estar un tiempo visitando la zona más afectada y luego nos devolvemos para la ciudad de Cali, porque el presidente quiere estar en el PMU nacional al final del día para tener claras las cifras del día de hoy. Perfecto. Pues, director, gracias por estar hoy con Semana, haciendo este diagnóstico de la entidad que usted recibe y haciendo un análisis de lo que ocurrió el lunes 10 de agosto, director. Un buen viaje y estaremos muy atentos a las noticias de la UNGRD en medio de esta emergencia. Muchas gracias, Jessy. Yo aprovecho finalizando para invitar a toda la gente. Por favor, infórmense por las fuentes oficiales. Sean muy críticos y sean muy selectivos con las informaciones que circulan en las redes sociales, porque muchas veces esas cifras que circulan por redes sociales algunas veces son fruto del desconocimiento, pero algunas veces son fruto de la manipulación con segundas intenciones, que en mi concepto es una falta de respeto contra la población que está sufriendo los efectos reales de este evento y que persiguen otro tipo de fines que no son informar ni decir la verdad. Para eso hay unos canales oficiales. Por eso nosotros estamos centralizando la información en una única fuente, que es vocera de todas las cifras que tienen que ver con esta tragedia, porque no queremos que haya varias fuentes diciendo cosas que de pronto no son coherentes las unas con las otras. Entonces la invitación es a que siempre tengamos presente que hay unas fuentes oficiales que tienen unas cifras reales, que tienen unas cifras verificadas y que muchas veces la circulación de información por redes sociales no obedece a unos criterios técnicos, no obedece a unos criterios rigurosos desde la estadística, sino a intereses personales o sectarios, etcétera, que realmente es más lo que desinforman y la polémica que pretenden generar que la ayuda que quieren o que pueden conseguir para la población que en este momento está pasando una situación tan difícil. Así es, director. Muchas gracias, director David Tamayo.